Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un objeto cuyo concepto o idea se comenzó a platicar desde el siglo XVIII. No se desarrolló en sí, pero ya se tenía una noción de la posibilidad de este objeto de que pudiera llegar a existir. Entonces, el primero, así oficialmente, fue producto de un italiano, Antonio Meucci, ¿sí? En el año 1854, y él lo nombró Teletrofoni. ¿Y qué era lo que hacía este artefacto? Pues básicamente podías escuchar la voz de una persona que estaba en la planta alta de alguna casa o de alguna construcción en lo que es la planta baja y viceversa. Entonces esto fue pues un gran avance, pero pues para su desgracia no lo pudo patentar, y ya con el paso de los años y conforme se fue popularizando esto, pues varias personas pudieron irse aprovechando de esta misma idea. Seguimos un poco más adelante, y es que en el año 1863 un alemán llamado Johann Philipp Reis, quien, bueno, para su desgracia también murió pobre y abandonado, había creado este artefacto que él también denominó como telefón, ¿sí? El primero, de origen italiano, Teletroni, Teletrofoni, y este pues de origen alemán llamado telefón, Telephon. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hacía básicamente este objeto? Pues no tanto, o no era algo tan impresionante como el de Antonio Meucci. Ese simplemente reproducía sonidos musicales. Entonces en un inicio simplemente se le consideró como un juguete, y hasta ahí llegó la idea, no se llegó a desarrollar un poco más. Entonces finalmente llegamos a Alexander Graham Bell, ¿sí? El que es más famosamente conocido por la invención de este objeto. Fue un británico, y él pues consiguió la patente el 14 de enero de 1876 en Nueva York. Para esto hay que decir que ese mismo día otra persona, otro inventor, un tal Elias Gray, o en algunas fuentes llamado Elisha, había ido a pues patentar este mismo objeto a las 2 de la tarde, sí, las 2 pm. Para su desgracia, Bell ya había llegado a las 12 pm, sí, entonces por una diferencia de 2 horas es consagrado Bell como el inventor, el gran inventor de este objeto que ha sido de gran utilidad, bajo la patente US 178399A. Ya más adelante, por lo mismo de esa diferencia de 2 horas, Gray y Bell duraron en conflictos legales por aproximadamente 10 años, pero de todas formas Bell se quedó como el verdadero creador o inventor de este objeto. Sí, y es curioso porque Alexander Graham Bell había durado gran parte de su vida antes de esto, pues tratando a su madre, que fue sorda, y a varios enfermos con esta misma pues deficiencia. Y es así que se interesó por la acústica, sí, algo verdaderamente pues poético en algún grado, ya que terminó siendo el inventor de este artefacto, de esta cosa. Sin embargo, cuando recibió la patente, el elemento no estaba realmente terminado. Fue sino hasta el 6 de marzo del mismo año, 1876, en fuentes se menciona que el 10 de marzo o el 6 de marzo, que por fin se corrigieron algunos detalles que tenía. Y fue que al momento de hacerlo le llamó a su asistente: señor Watson, venga aquí, quiero verle. Sí, entonces esta frase, señor Watson, venga aquí, quiero verle, viene siendo la primer frase oficial que fue dicha a través de un artefacto de este tipo ya consolidado como tal. ¿Sí? Entonces ya pues después, con tal de hacer notoria esta nueva invención, en alguna convención por celebración de, recuerdo que los 100 años de independencia de los Estados Unidos, creo recordar, le hicieron probar este nuevo artefacto al emperador de Brasil, Pedro II. Sí, entonces cuando del otro lado de la línea se puso a otra persona y este dijo ciertas palabras, el emperador de Brasil, Pedro II, gritó: pero esto habla, sí, entonces refiriéndose a la cosa, pero esto habla, y creo que procedió a soltar pues el artefacto. Entonces, ¿cuál fue el impacto de esta cosa? Pues bastante, ya que 25 años después de su exposición, una de cada 50 personas en Estados Unidos contaba con una de estas cosas. Entonces es bastante grande su éxito. Y esto al mismo tiempo provocó que Alexander Graham Bell ya tuviera una inmensa fortuna antes de siquiera cumplir los 30 años de edad.
Entonces, ya con este simple hecho de la inmensa fortuna que generó, podemos darnos cuenta del gran impacto que tuvo en la vida humana en general y la que fue teniendo con el paso del tiempo. Al hablar de este tema, también se podría empezar a hablar acerca de centrales telefónicas automáticas, llamadas a larga distancia, estos elementos públicos o de monedas, el elemento móvil o el celular, e incluso el timbre, su origen y pues los distintos sonidos que generan. Sí, entonces va a haber que hacer distintos videos aparte que traten cada uno de estos temas, pero por ahora nos vamos a quedar con este tema o este objeto más bien que conocemos hoy en día como el teléfono. Entonces, la forma. ¿Cuál es la forma de este elemento en sí? Para poder hablar de la forma, tenemos que hablar de sus partes. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es el aparato, después el cordón y después la base. Tengo que hacer un gran paréntesis aquí, ya que aquí me estoy refiriendo al teléfono de disco rotatorio, ¿sí? Específicamente en esta forma. Como se podrán imaginar y como podrán saber, dependiendo de la época, la tecnología y pues el estado en el que estuviera X país del que se tenga que hablar, pues habrán tenido distintos tipos de teléfonos. Pero para la función de este video vamos a hablar del que posee el disco rotatorio. Entonces, el aparato en sí viene siendo el auricular, el mango y ya después el micrófono, pasando por lo que es el cordón, que es lo que conecta al aparato con la base, y en la base en sí tenemos lo que es pues el mecanismo, lo que es el conmutador y el amplificador, así como lo que podría ser el disco rotatorio o en otras versiones los botones. ¿Sí? Entonces esta figura como tal ha sido o se ha seguido usando por ejemplo en varios iconos para hacer llamadas en celulares, en varias funciones de computadoras y ese tipo de imágenes, porque gracias a su éxito, gracias a su revolución y gracias a lo que significó en la vida de las personas, pues fue una imagen que verdaderamente se quedó grabado pues en nuestros cerebros y en nuestros recuerdos, y que aún así que ya no se use de este tipo de teléfonos, pues es una imagen bastante recurrente y fácil de identificar. Entonces, por lo mismo que les acabo de decir, esto se volvió una pieza necesaria y única en lo que eran los hogares y las casas. Sí, era algo muy fácil de localizar y verdaderamente pues se volvió muy importante, ya que esto permitía comunicarse más fácilmente con las personas. Y bueno, siguiendo tenemos lo que son los materiales. Encontré que los primeros alambres, hilos más bien, fueron de hierro para ya después ser cambiados por los de cobre. Y bueno, este es el primer objeto de esta serie de videos en donde ya nos topamos con un artefacto bastante complejo. Sí, no es simplemente algo entre comillas monolítico, que cuando mucho tenía 5 tipos de materiales. Aquí estamos hablando de circuitos de distintos tipos de materiales que trabajan con distintos tipos de materiales para poder llegar a hacer una acción. Sí, no son materiales del mismo tipo, pero que el trabajo en equipo, vaya, o la correcta organización entre ellos promueven una actividad tan fundamental como la de pasar o transmitir información. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que son varios químicos, minerales, aleaciones, entre ellos, por ejemplo, entre los metales, vaya, lo que son el oro, la plata, el platino, plásticos, de estos hay demasiados, también cerámica, vidrio, cristal líquido, y también nos podemos llegar a encontrar con mercurio, yodo, arsénico e incluso galio. ¿Sí? Entonces ya este tipo de artefactos eh, pues conjuga una gran variedad de disciplinas, por lo que habrá en su desarrollo y en su composición una gran variedad de materiales. ¿Sí? Entonces, continuamos con su relevancia, su importancia y trascendencia. Bueno, como dato curioso se debe mencionar que Bell lo que quería perfeccionar era el telégrafo. ¿Sí? Entonces, este es uno de los casos en los que se consagra verdaderamente un accidente. Fue un gran accidente el que dio al descubrimiento o invención del teléfono. Sí, y fue prácticamente de su asistente el que realizó este accidente, gracias a estar ayudando a Bell a perfeccionar el telégrafo. Y al provocar el accidente, esto le permitió que Bell en su oficina escuchara todo el pues desastre, todo el relajo que había realizado su asistente. Entonces fue un maravilloso accidente, un accidente necesario.
¿Qué más? Pues en el año 2018 países europeos como Francia y Alemania dieron por terminada la fabricación e incluso la instalación de todo lo relacionado con la telefonía convencional. Sí, por ejemplo, eso que era lo necesario para el teléfono de disco rotatorio o el de la misma forma, pero un poco más avanzado con los dígitos en botones, pues ya se dejaron de instalar y se tiene previsto que para el año 2023 aproximadamente ya todos los sistemas de comunicación y todo lo relacionado con el sistema de telefonía convencional quede totalmente obsoleto. Entonces va a ser una fecha bastante importante para este elemento que también es bastante importante. Y bueno, ¿qué más se puede decir del teléfono? ¿Sí? Simplemente voy a decir otras dos cosas que se pueden extender y extender y extender con varios argumentos y minutos de video. Pero pues ojalá se logre entender la magnitud a cómo se los voy a mencionar. Viene siendo el predecesor de nuevas dinámicas sociales. ¿Y con esto qué quiero decir? Antes la información y los hechos y las noticias se transmitían de una manera muy lenta, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, de país a país, ni se diga. Entonces el teléfono logró hacer que este pase de información fuera bastante más rápido. Y esto alteró nuestras actividades, nos alteró a nosotros y cómo nos relacionábamos con los demás. Y entonces, ¿a qué me refiero con predecesor de dinámicas sociales? Este viene siendo el tatarabuelo o el abuelo, como lo quieran mencionar, de las redes sociales, ¿sí? De Twitter, de Instagram, de Facebook. ¿Por qué? Porque alteró de cierta manera la forma en la que nos comunicábamos y de esta manera alteró ciertas actividades sociales y cómo las percibíamos. Entonces esto es algo bastante importante y siempre hay que tenerlo en cuenta. Un objeto, algo físico, algo tangible, llegó a transformar actividades o llegó a crear de cierta manera estas dinámicas sociales, cosas intangibles o cosas que son realmente difíciles de percibir. ¿Por qué? Porque no son físicas. ¿Sí? Y continuando, pero bajo la misma línea, este artefacto permitió un mayor grado de comunicación, un mayor flujo de información, de esta manera actualización y por lo mismo el contacto entre personas de distintos países, nacionalidades, ciudades, barrios, etcétera. Promovió el contacto humano, que si bien actualmente las redes sociales al parecer están peleadas entre comillas con el contacto humano, el teléfono vino a propiciar eso. De una manera verbal, de una manera acústica, sin embargo, vino a mejorar, vino a presentar este nuevo rango de posibilidades en las que lo único que se exponenciaba, en las que lo único que importaba era el contacto y la comunicación humana. ¿Sí? Entonces, este elemento tiene tantas ventajas físicas como abstractas, directas como indirectas, y la verdad vino a ser algo revolucionario para la vida humana. Por este video es todo, nos vemos luego.